Ya está. Ya está. Listo. Hola, buenas tardes y bienvenidos otra vez a este espacio, donde pues como ya saben, el espacio en compañía de Ariel pues es en el tema de entrevista con el amor. Pero pues hoy decidimos tocar otro tema que pues nos ha sido como muy relevante y importante en estas semanas, porque pues en esta área de la que nos dedicamos nosotros en nuestra profesión, hemos tenido pues algunos acontecimientos y sucesos que nos han llamado como la atención y pues nos gustaría compartirles con ustedes y hacerles como esta invitación a que puedan darse cuenta de la importancia que es pues tener estos espacios y poder nosotros desde la parte profesional pues brindarles ese acompañamiento. Gracias, Mónica. Y aunque no vamos a hablar precisamente del amor, sí y no, va conectado. Sí sigue siendo parte de entrevista con el amor, porque muchas veces las personas que tienen hijos o que tienen una relación de pareja, pues afectan mucho los estadios con nuestros niños y niñas y adolescentes, porque hoy justo vamos a tocar, ¿no? Cómo a veces lidiamos el trabajar, y a lo mejor se va a escuchar un poco despectivo cuando yo digo lidiamos, pero es una realidad. Tenemos que lidiar, rivalizar a veces con estos niños, niñas, adolescentes, y que en realidad ellos o ellas, estos niños y niñas, nos vienen a representar las actitudes, las inseguridades, las partes infantiloides de los padres de familia, el desamor, la honestidad, los valores, ¿no? Las frustraciones y todos los vínculos que van aprendiendo en sus familias. Entonces, sí es una entrevista con el amor, pero ahora con un tinte pues sí, de pedir ayuda a los padres de familia, ¿no? Que por favor, pues también nos echen la mano, porque, y nos echen a nosotras, a nosotros la mano, como también a la educación, porque últimamente los padres de familia han culpado mucho a la educación, ¿no? Sí, digo, yo soy mamá y creo que sí es a veces como difícil, ¿no? Ponernos en, como decir, tener esta empatía con las escuelas, con los maestros, los docentes, las docentes, y es difícil, ¿no? Digo, yo en mi experiencia, pues sí trato como de darle como esa fuerza a la maestra, ¿no? Si la maestra en un momento le dice a mi hijo, no tienes recreo porque no realizaste o estuviste jugando, es, sí, se queda sin recreo, ¿no? Porque la maestra también tendríamos nosotros como papás, como tú lo dijiste en esta parte como del amor, pues mostrarle al hijo que tiene una autoridad, ¿no? Que en casa somos una autoridad. Y yo creo que en este espacio nos hemos dado cuenta que eso se ha perdido. En esta parte, como tú dices, de este vínculo afectivo, donde nosotros decimos que es amor, cómo se ha desconfigurado todo, ¿no? Donde el hijo hoy pues es el que rivaliza precisamente más con los papás, ¿no? Y estos temas nos han estado llegando más a estos espacios donde realmente vemos, como tú bien lo dices, pues que está implantado esta cuestión del amor, ¿no? Separación de parejas, que si hay conflictos con la pareja, que si ahorita están en algo mejor en algún proceso, pues a lo mejor legal, ¿no? En cuanto a la custodia de los niños, X cosa, y realmente también como papás, pues no damos como esa continuidad, ¿no? En estos procesos, porque yo creo, y lo platicamos en estas semanas, pues hasta nosotros como profesionales a veces es como frustrante saber que los niños no cumplen con el procedimiento, ¿no? Vienen a una o dos sesiones donde el papá se le hace en la primera entrevista, pues se le brinda toda la información, se le hace hincapié que es importante que asistan a estas sesiones y se les invita a que por favor tengan la continuidad para que el proceso pueda pues concluir de la mejor manera, más sin embargo es como de sí lo llevo a la primera entrevista y después nos ponen, no, no puedo, ¿no? O sí, otro día. Y ese mismo día te dicen, no, ¿sabes qué? A la media hora te dicen, no, no puedo llegar, ¿no? Y entonces un proceso donde nosotros tratábamos o tendríamos que hacerlo en una sesión breve de 6, 7 sesiones, pues se alarga, ¿no? Y entonces yo creo que también sería interesante hablar como desde esta parte, como desde el amor, desde dónde lo estoy haciendo. Realmente lo estoy haciendo desde el amor hacia con mi hijo, hacia con mi pareja, hacia conmigo,
¿O qué es lo que busco? Pues fíjate que haces como muchas preguntas y te voy escuchando y como que voy tratando de tener como las cosas en la mente. Yo sé que a lo mejor me voy a ganar muchas enemistades, pero no creo que la gente haga las cosas por amor, ¿no? Creo que honestamente es que la gente no le ha quedado claro cuál es su papel en la vida. Y cuál es su papel en la vida es qué rol juego, si soy la mamá, si soy el papá, si soy el hermanito mayor o la hermanita mayor, a veces hasta de los propios hijos, ¿no? Fíjate que sí hemos tenido como últimamente muchos casos y he platicado con otras amigas que se dedican a la docencia, ahora que doy también clases, de verdad que es un batallar, ¿no? Y me doy cuenta qué complicado y qué mal estamos como sociedad hoy en la actualidad, porque a ver, una cosa es que nuestros niños, niñas y adolescentes tengan derecho, y estoy de acuerdo y apoyo esos derechos, los apoyo, ¿no? O sea, estoy totalmente de acuerdo con los derechos, pero también hemos malinterpretado esta idea de los derechos y las hemos mezclado de una manera muy traicionera, y me atrevo a decir que traicionera, porque en lugar de brindarle un cariño, un afecto al hijo, a la hija, le estoy dando las armas en su totalidad para que se destruya. Sí, claro, ¿no? Y digo, yo que también tuve la oportunidad en algún momento de estar, pues cerca con los docentes en un sistema, pues escolarizado. Sí es cierto, ¿no? Cuando dices en la parte infantil, y lo platicábamos de los primeros años, pues realmente es donde se fortalecen vínculos, ¿no? Y como hoy en día, pues las mismas docentes de preescolar o primaria baja dicen, hoy ya no pueden ni siquiera tocar al niño, ¿no? Porque dices tú, y es una inocencia donde a veces el niño dice, quiero abrazarla a la maestra, ¿no? Ujú. Porque es mi maestra. Porque el niño, la niña se siente triste, porque lo Claro, necesita. A final de cuentas somos seres humanos y nos vinculamos a través del tacto. Y efectivamente, hoy ya no pueden tocar, ¿no? Fíjate, porque si no se me va la idea. Tengo, aparte de compartir contigo este espacio, tengo varias amigas que se dedican a la docencia y de verdad me lo han dicho llorando, o sea, llorando así de, ya no quiero ir a trabajar. Me dicen, me siento como una niña de, ya no quiero ir a trabajar, ya no quiero atender, y yo me uno también, ¿no? Porque cada vez que atiendo a niños, adolescentes, y que los niños a veces te los paso a ti, ¿no? Y te digo, yo claro. te superviso el caso, pero yo no trabajo con niños, ¿no? Porque el problema no son los niños, no son Sí, los adolescentes, son los padres de familia, ¿no? Y entonces escucho mucho a las amigas, te escucho mucho a ti, ¿no? Cuando dices, no, ya no. Y es que horrible se ha vuelto, ¿no? Esta parte de ya no querer ir a un trabajo, pero no por los niños ni las niñas, sino por las conductas de los padres que no tienen un encuentro amoroso, que tienen un encuentro de odio, que a lo mejor me voy a ver muy mal plan, pero señores, señoras, de verdad, resuelvan sus asuntos si quieren tener una familia, ¿no? O sea, para las personas que no, en verdad, si tú quieres ser mamá, si tú quieres ser papá, resuelve primero lo más que se pueda tu vida antes de ejecutarla y derribar, aplastar, maltratar a un niño o una niña, ¿no? Se oye rudo, pero esto es real, porque a los niños y las niñas que nos traen a consulta, de verdad que no tienen problemas. El problema son sus padres, es un reflejo total, brutal, de mucho dolor que uno dice, híjole, qué bueno que no estoy en ese sistema familiar. sí, yo creo que en estos, perdón, cuando hemos hecho la supervisión de casos clínicos lo hemos platicado y hemos optado por esta parte de intervenir en la terapia breve, ¿no? Ujú, Que son pocas sesiones porque realmente, como tú lo dices, vienen por una cuestión afectiva, ¿no? Que si fuera a lo mejor un trastorno, que ya tendría que ser una situación más compleja, obviamente es un proceso donde lo hemos dicho y tú lo has dicho, y a lo mejor hasta la gente que se sorprende cuando vienen a las pláticas y le dices, ¿no? O sea, esto es mínimo de 2 años, ¿no? Pero es un proceso ya más grave en cuando ya estamos hablando de situaciones más complejas. ujú, Pero ujú. cuando hablamos de la parte emocional y que eso es más en los niños, yo que los puedo tener, dices, bueno, es una terapia breve de 6 sesiones donde realmente haces como este fortalecimiento en el vínculo con los niños, ¿no? En las emociones, en esta parte que también
pues se relajan un poco los niños porque vienen muy acelerados de lo que tú dices, que es algo que realmente no tendría que ser de ellos, sino que es de los adultos, ¿no? Pero como se los introyectan tanto a los niños, pues los niños obviamente vienen frustrados, enojados, tristes, molestos, ¿no? Y están tan bombardeados que cuando vienen aquí lo platican, construyen, arman, juegan y te lo dicen de otra manera, es también como ellos sí como bajándoles esta ansiedad, ¿no? Y es difícil porque tú dices, ay, como profesional dices, bueno, ya pasamos una primera sesión, vamos bien, vamos a una siguiente sesión, haces retroalimentación con la mamá y la mamá te dice, sí, yo ya lo veo mejor, ¿no? Ya siento que ya no está tan enojado, tan frustrado, y resulta que entonces a la tercera ya no viene, y entonces a la cuarta tampoco, pero a la quinta sí. Pero si hablábamos de sesiones breves de 6, pues se van ampliando, ¿no? Y tú dices, híjole, cortan con nuestro proceso y yo creo que, y tú lo has dicho, esta parte de, y en la escuela lo decían en la universidad, la parte de no vincularte, ¿no? Con los niños. Pero a veces es difícil, ¿no? Porque digo yo, que trabajo con niños, es como muy difícil hacer ese trabajo de no vincularme con ellos porque son niños. Sí, porque en ellos no hay maldad, pero hay un cierto grado de maldad infantil, ¿no? Como muy natural, pero vaya, no están como tan viciados como los adultos. Que ahorita que te escucho, a lo mejor esto no lo tendría por qué comentar, pero es como muy técnico. Por ejemplo, y lo hemos visto cuando hacemos nuestras reuniones de casos de análisis de casos clínicos, ¿no? Por ejemplo, yo a título personal, ¿no? Digo, ya llevo pues ya años como en esto de la psicoterapia y es como ir agarrando el ojo clínico, irlo afinando y entonces cuando yo observo que alguien me dice, no, es que vamos muy bien, o sea, ahí entra la duda, es como, sí, en serio vamos muy bien, porque empiezan como estos boicots, ¿no? Donde dicen, bueno, vamos muy bien, pero entonces ya no venimos a la siguiente sesión, Claro. ¿no? Y que, por ejemplo, cuando les he dicho, chicas, observen bien ese caso, analícenlo, y es como, no, a la mamá, incluso a la mamá o el mismo padre de familia, no le gusta la salud mental. O sea, no les gusta el bienestar, les gusta el malestar. O sea, sí, a lo mejor aquí dirán, ¿cómo es eso? Pues es que, a ver, la gente tiene una problemática y creen que esa problemática los está consumiendo. No es esa problemática lo que les está consumiendo. Es un cúmulo de problemas y líos y conflictos, rivalidades y una serie de cuestiones catastróficas que de por sí ya ese sistema ha ido colapsando. Y cuando empieza a entrar la parte del sistema de la salud, o sea, le tienen tanto miedo, la gente le tiene tanto miedo al bienestar, le tiene tanto miedo a la realidad, que los envuelve con unos temas ahí como bien raros, ¿no? Como de, no sé, toxicidad, TDAH, TDA, ¿no? O sea, cosas que sí existen, pero en realidad los chicos o las chicas no lo tienen. O sea, no, es una gran falta de compromiso y afecto hacia sus mismas familias. Y de verdad, a lo mejor me estoy escuchando muy rudo, muy cruel, pero eso es lo que yo he visto, eso es lo que yo percibo. De verdad, ahorita me atrevo a decir esto porque es un video y es generalizado. Pero de verdad, ¿a cuántas personas en consulta no les he querido decir, a ver, momento, ya deténgase, ¿no? Está pasando esto, esta es la realidad. Pero a la gente le cuesta tanto trabajo estar en la realidad y en la salud que se inventa una serie de cosas perturbantes. Sí, y yo creo que, digo, me gustó como hacer este espacio y tener como esta plática, porque yo creo que también es como darle voz a los profesionales que también están como en esta área, que a veces, pues, no, por esta profesión no podemos como gritarlo, ¿no? Y a lo mejor a lo mejor con los mismos maestros y todo entre reuniones, bueno, mínimo se desahoga uno, ¿no? Ujú. Pero es difícil, ¿no? Como profesores hacer también esta parte en el discurso que ellos dicen, es que ellos ya no pueden, ¿no? Porque en verdad es mucha carga, ¿no? Mucha carga porque evidentemente tú lo dices, no están enseñándole a 20 30 alumnos, ¿no? Son 30 alumnos, más súmale los dos papás que parecen niños también, ¿no? Y ojalá fueran dos, a veces son
Es dos papás, después ya tienes otro, después ya te tienen reclamando. Sí, Fíjate, te voy a comentar algo ahorita que dices esto de los papás, porque los papás a veces tienen una forma súper infantil, hacen unas regresiones brutalmente a lo infantil, a lo adolescente y se ponen a rivalizar. Ahorita que estoy dando clases, fíjate que ahí donde estoy, hubo una señora que me interviene y me dice, mi hija es fulanita de tal, y yo así de, "Pues, mucho gusto, ¿no, señora?". Ni me acuerdo de, o sea, no sé de quién me está hablando, ¿no? Ah, pues es que por donde yo estuve, por ahí está mi hija, le encargo, por favor, que vaya muy bien, ¿no? Entonces yo me ponía a pensar, a ver, es universitaria, o sea, como, ¿por qué tendría que encargarme a alguien, ¿no? Y sobre todo, yo lo sentí como una amenaza, ¿no? Así de, claro. oh, ¿me está amenazando? ¿Me está aconsejando? ¿Me va a decir cómo hacer mi trabajo, no? Y entonces, fíjate, yo me pongo a pensar y lo pensaba desde este punto de, ella se simbolizó como una niñita agrediendo a otro niñito. Solamente que yo no era un niño, Ujú. yo era un adulto y le dije, su hija va a tener la calificación que va a tener, punto, ¿no? Y creo que fue una de las reprobadas. Porque a la siguiente clase que fui, llegué, saludé y no me habló la señora. Y varios chicos en el camino me dijeron, maestro, me reprobó. Y yo dije, no, usted se reprobó. Sí, Porque la vida tiene consecuencias. Y es que esto se debe mucho a que los padres de familia de verdad no aman a sus hijos. No los aman. Están tan comprometidos con este rol, están tan ciscados. Es un rol muy pesado porque la maternidad y la paternidad es algo sumamente complejo, que va más allá. Hoy en la actualidad ya hasta tenemos especialidades con estos temas, porque de verdad se está viendo que cada vez es más complejo. sí, y como tú lo dices, yo creo que también es un punto importante tocar que cuando vienen a estos espacios y se les hace precisamente la invitación a los papás, ¿no? En la primera entrevista de decirles que es importante que ellos también puedan apoyarnos en el sentido de que ellos puedan también tomar terapia cuando hablan de que si mi hijo viene por una situación porque me estoy separando con la pareja, ¿no? Dices, bueno, es algo más emocional, pero se le invita a la persona a que por favor también ellos entren en esta parte de proceso, ¿no? Y dicen, sí, lo tomaré en cuenta, ¿no? Pero realmente no lo hacen, ¿no? Y yo creo que en esta parte más de los niños, realmente a los que se les invita más a tener estos procesos son a los padres de familia, ¿no? Y en una plática que tuvimos en una charla, bien lo dijo una mamá, ¿no? Dijo, cuando yo fui a terapia, todo el sistema de mi hija cambió, ¿no? O sea, y ella lo dice y lo reconoce y dice, pues realmente la que necesitaba todo este proceso terapéutico era yo, no mi hija. Ujú. Cuando yo hago todo este proceso y hago un cambio en mí, pues mi hija en automático, pues también genera un proceso positivo en ella, ¿no? Pero es más fácil como papás arrojar al hijo a decir, sí, porque la escuela también nos manda, ¿no? No es porque yo como papá lo vea, sino porque también el mismo colegio manda al niño, ¿no? A estos procesos. Y yo creo más como por esta parte como del sistema es, pues lo tengo que llevar, ¿no? No es como yo mamá en esta parte de amor o yo papá en esta parte de amor, voy a llevar a mi hijo, sino es porque también la escuela me lo está demandando porque es un requisito. Si no, entonces mi hijo pues no va a poder continuar en la escuela, no lo sé, no sé cómo es el sistema en las escuelas, pero es así, ¿no? Y tú dices, híjole, por eso también no le ponen como pues esta responsabilidad que se tiene a estos procesos, ¿no? Aparte de que no le ponen una responsabilidad, los adultos o los padres de familia tienden a hacer estas regresiones y bueno, ¿por qué se tiende a hacer estas regresiones? Una, porque en realidad no han crecido y no han querido crecer. Y entonces, por ejemplo, cuando nos reunimos a hacer los casos clínicos, yo les he dicho, ¿no? Mucho he hecho hincapié en que los pacientes devalúan el trabajo, ¿no? Y entonces lo que hacen es que los padres de familia se sienten como aquellos niñitos que la terapia la pueden hacer como en muchos colegios, ¿no? Hoy quizás los colegios no se puedan defender. De verdad que no tienen armas ni cómo defenderse, ¿no? Y entonces por eso es que hacen estas documentaciones y dicen, llévenlo a terapia, lo necesita, ¿no?
las maestras, muchas maestras saben y docentes saben que no se tienen por qué medicar a los niños. Pero de verdad ha sido una opción la medicación porque es una forma de control. Es una forma donde se han dado cuenta que así pueden controlar a dos, tres. Entonces hoy estos diagnósticos para ellos o ellas, el sistema lo ve como, sí, mejor que no los medique. Porque como están desarmados, es más fácil. Ahora, ¿qué pasa con los padres de familia? Los padres de familia piensan que todo es como en la escuelita. Ah, porque como yo te pago, Sí, voy claro. a deshacerte, ¿no? Y nos pasa aquí en consultorio, ¿no? Y ya ven que yo les he dicho, no, chicas, no se dejen, ¿no? Porque esto no es la escuelita. Esto no porque venga y pague. E incluso yo les he dicho, nuestros pacientes, nuestros clientes son los niños, no los padres de familia. No porque nos paguen ellos, se va a hacer lo que ellos quieran, no. Es enseñarle de no, señora, no, señor. Crezca y póngase adulto, ¿no? Y si no puede, mejor admítalo. Estoy en esta etapa y estoy viviendo esto y no puedo. Sí, y yo creo que de esta parte de lo, como tú dices que comentas en esta parte de si realmente amamos a los hijos y nos vamos más con esta parte como lo comentabas de la medicación, y lo hemos estudiado, yo creo que si realmente amáramos a nuestros hijos, creo que como papá, yo tendría que tener esa madurez y ese crecimiento para decir, bueno, sí, van a medicar a mi hijo, pero ¿por qué? Tengo que investigar quién lo hace, por qué lo hace, ¿no? Saber como todas las fuentes de por qué el medicamento, qué medicamento es, qué consecuencias tiene, repercusiones. Pero cuando vienen niños y nos dicen, es que está medicado, ¿no? Y siempre hacemos todo, en la primera entrevista hacemos toda esta información. ¿Quién lo medicó? ¿Desde cuándo lo medicó? ¿Qué especialista? ¿Dónde fue? ¿A un hospital? ¿A alguna institución? Y a veces nos traen un discurso que dices, ¿es en serio? ¿No? O sea, es como de, es el doctor, ¿no? El médico del centro de salud, ¿no? Ujú. Y tú dices, no es un diagnóstico certero, y lo hemos reiterado y se lo hemos dicho a los papás, para hacer un diagnóstico real y una medicación en niños real, tendríamos que haber todo un sistema colegiado con los diferentes especialistas, ¿no? Un psiquiatra, está el neurólogo, está el psicólogo, ¿no? Está también la parte educativa, las docentes también entran en este sistema. Está también el psiquiatra, donde dices, bueno, hay una valoración completa, donde entonces sí podemos decir que es un diagnóstico real y entonces se le tendría que dar una medicación. Pero a veces no hay todo ese procedimiento. Y fíjate que aún así, aunque existen todos estos especialistas, aún así hay muchos grandes errores de medicar a los niños, ¿no? Porque incluso hasta los médicos, hay médicos generales muy buenos y que no te los medican, ¿no? Como hay psiquiatras o psiquiatras o neurólogos que te los medican sin antes haber hecho una investigación. ¿Y cuál sería la investigación? El sistema familiar, ¿no? ¿Cómo está funcionando la familia real? Porque hoy en la actualidad esta parte de medicar a los chicos o a las chicas lo hacen más con esta idea de que ya no lo soporto, ya no puedo. Bueno, ha incrementado el uso y abuso de sustancias farmacológicas administradas y recetadas, pero y también esta parte de los lugares donde vas y encierras a tus hijos, mejor conocido como estas instituciones donde supuestamente te los educan y a ver si recuerdo el nombre, no. Pero en realidad han incrementado, pero porque los padres no están. O sea, de verdad los padres no están. La gente se trae un discurso súper errado de juran y perjuran amar a sus hijos, de verdad, ¿no? Y tú los observas y dices, si en verdad los amaras, tu sistema no estaría colapsado. Pero eso les duele escuchar a los padres de familia. Sí, Y claro. que tú se los digas, bueno, ¿no? Te acribillan, de mal terapeuta, los tratamientos no funcionan, pues qué especialidad tienes, ¿no? Te acribillan si, por ejemplo, saben que tú no tienes hijos, ¿no? O que Bueno, si los o que tienes. si los tienes, ¿cómo los tienes, no? O sea, voy a hacer una confesión.
Por ejemplo, a mí cuando me toca ir a dar pláticas, cuando me contratan para ir a dar pláticas de escuelas para padres, o sea, yo me vendo una historia y la historia es de yo tengo 3 hijos. ¿No? Porque si yo les digo soltero, Sí, bueno, claro. sin hijos, no, No hombre. tienes este No, estatus. así como de, tú no sirves, ¿no? Claro. No, o sea, si me preguntaran por qué sigo soltero y por qué no tengo hijos, gracias a los pacientes, gracias a los padres de familia, porque no invitan, no me están invitando a este mundo, ¿no? O sea, sí yo veo y de verdad cada vez me desanimo más y digo, no, gracias, no, gracias. Porque además en consulta algo que yo escucho mucho y que a lo mejor a veces se los dicen a sus hijos es, tú viniste a romper mi vida, Sí. ¿no? Y es fuerte que se lo diga, ¿no? Una, se los tienes que demostrar de una manera amorosa. ¿Y cómo es demostrárselos de una manera amorosa? Si en algún momento tu hijo o tu hija vino a romper esta parte artística o ejecutiva de una carrera, pues vas y la retomas. Y no le tienes por qué estar diciendo es que tú fuiste el culpable, ¿no? Claro. Tú como adulto te haces cargo de tus dolores, de tus problemas, de tus situaciones y le demuestras al otro cómo se hacen las cosas. Sí. Pero como los padres de familia tampoco no quieren crecer, entonces es más fácil mostrar la violencia, mostrar tantas cosas, aventárselas a los niños, a las niñas y decir, a ver cómo te resuelves, ¿no? Y tú tienes el problema. Sí, y yo creo que también este discurso de los papás hoy en día también ya es un discurso que traen los niños, ¿no? Y yo me percaté en muchas situaciones cuando estuve con la escuela en que en verdad los niños te rivalizan ya a ti como profesional, ¿no? Como docente, como maestra, como maestro, en donde tú bien lo dices, ¿no? Es que mis papás pagan, ¿no? Es que es tu deber y es tu obligación hacerme las cosas, ¿no? Y tú dices, híjole, qué complicado hoy en día es esta parte de la docencia y de nosotros como servidores en esta parte, ¿no? Educativa también. Y que además no, los adultos, los padres de familia no les enseñan a crecer, ¿no? Porque justo a los niños los van haciendo como tiranitos, ¿no? Son unos tiranos, de verdad, que llegan a la adultez y verdaderos tiranos narcisistas, ¿no? Te digo que en el pasillo, la semana pasada fue así de, maestro, usted me reprobó, pero era así, tiro por viaje, porque honestamente yo creo que de mi matrícula pues fácil, fácil, sí, como el 60% reprobó. No lo reprobé, reprobaron, ¿no? Y entonces ahí están las pruebas. Usted nunca estudió, usted no entregó esto, entonces no diga que yo lo reprobé. Y fíjate cómo manejan este discurso. Usted me reprobó. ¿Y esto qué significa? Que desde pequeño, pequeña, siempre le enseñaron sus padres a que el mundo es culpable de sus situaciones, pero nunca hacerse cargo, ¿no? Y entonces ahí nos damos cuenta que los padres de familia, y nuevamente, ¿en verdad amarán a sus hijos? Sí, y como tú lo dices, ¿no? Yo creo que esta parte de educarlos así a los hijos, como tú lo dices, son cosas que van a repercutir en el día cuando ellos crezcan, ¿no? Digo, crezcan cronológicamente, ¿no? Pero pues, psicológicamente, emocionalmente, ¿no? Yo creo que no lo van a hacer. Por ejemplo, ahí tenemos un caso, ¿no? Muy sonado, el de, bueno, no sé si lo ubicas al Fofo Márquez, a este tipo que, por ejemplo, en un centro comercial agarra a golpes a una señora porque la señora le dice que se haga un lado, no sé, baja y como todo el tiempo ha grabado videos para TikTok y todo, donde se ha hecho viral, donde él la agarra, avienta el dinero, compra, paga las fiestas, hace lo que quiere, ¿no? Y sus padres muchas veces lo han rescatado. Hasta esta vez que la justicia se hace presente y observan los videos y le dan el favor a la señora porque hay todo como está comprobado y él ahora está en prisión, ahora sí los padres están llorando. Justo lo que tú dices, ¿no? Hasta cuando en verdad las cosas se complican, ¿qué van a hacer los padres de familia, no? Y de verdad, cada vez más tiranos, los niños y niñas cada vez más tiranos. Y deja tú con los docentes, con los padres de familia, ¿no? Cómo les gritan, les avientan. He tenido a lo largo de estas 2 últimas semanas para mí han sido caóticas de, yo amo mi carrera, tú sabes que yo amo mi carrera y de verdad cada vez digo, ya no quiero, ya no quiero, ya no quiero. Porque de verdad escuchas a los padres de familia, he tenido muchos adolescentes y es así de que me pega, me insulta, tira, no se lo quiere comer, ya no quiere estudiar y esto y el otro. Y yo entonces a muchos padres de familia sí les he dicho,
¿quién es el adulto aquí? ¿Con quién hablo? ¿Hablo con usted? ¿Hablo con el adolescente, ¿no? Puberto que apenas si se le ve ahí que va a tener, es mugre, bigotes, no identifico, pero tiene más fuerza que usted. Claro, es lo que te iba yo a comentar, ¿no? Yo creo que cuando vienen a estos espacios y empiezas a hacer como esta intervención tanto con los padres o con los adolescentes, es cuando tú te das cuenta y dices, ¿cómo puede ser posible que el adolescente tenga un discurso más real que los padres de familia? Y real entre comillas, ¿No? porque yo creo que más que real, muy violento. Pero como lo Sí. hablábamos, ¿no? O sea, el adolescente te dice lo que siente, ¿no? Ujú. El adolescente va y te dice, me molesta esto, aquello, el otro, mis papás, bla, 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 y tú dices, claro. Ujú. Y que por ejemplo aquí es muy importante, ¿no? Claro que es importante reconocerle sus emociones de niños, niñas y adolescentes. Qué bueno que, hijo, hija, qué bueno que puede estar enojado. Entiendo y comprendo que estás enojado o enojada, pero usted tiene funciones. Sí, claro. No que hoy, de verdad, sorprendente. O sea, yo he visto cómo las mamás, los papás le tienen un miedo. Y yo digo, no, 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 no es posible, Sí, no es ¿no? Y posible. cómo en nuestras recomendaciones desde la parte profesional se le invita a los papás en esta parte de déjenlo que haga cosas en casa, ¿no? Cuando tendría que ser algo natural, de una dinámica familiar donde dices, hay jerarquías, ¿no? Ujú. Como tú como hijo, tu responsabilidad es esto, esto y aquello, ¿no? Yo como papá, es esta mi función y mi función, ¿no? Ujú. Y realmente no lo es así, porque es que no, cuando tú le haces en esta entrevista el comentario de, ¿hace alguna actividad? ¿Te ayuda a hacer alguna labor en casa? No, solo se dedica a hacer su tarea y pues a sus cosas. Y solo en la escuela, ¿no? Y cuando les preguntas, ¿y cómo va en la escuela? Pues reprobando la mayoría de las materias, Sí, ¿no? Tú dices, ¿no? sí, ¿no? Y como tú una vez lo comentaste, ¿no? Como dices, y en esta parte del ojo clínico, y a lo mejor no es en esta parte como criticar a nosotros, sino que también es una situación que vemos, porque es nuestra profesión, es cómo ves al papá físicamente, ¿no? Cómo ves a la mamá físicamente y cómo ves al hijo y al adolescente, ¿no? Y tú ves a las mamás, y a veces las mamás a veces ni siquiera ya estamos arregladas, ¿no? No estamos arregladas, estamos como muy cabizbajas, a lo mejor hasta se nos ve como la cara estresada, y tú ves al hijo y es un niñito todo bien acomodadito, sus colores bien, los tenis limpiecitos, bien peinado. Y tú Una dices, ropa nueva, claro, una ropa de marca, cosa que el padre o la madre no lo traen, claro, ¿no? ¿no? Y tú dices, híjole, están alimentando, como tú bien lo dices, a estos tiranitos, que dices, bueno, cuando son chiquitos, y el discurso está en la sociedad, ¿no? Que dices, ay, es que se ve bien bonito, ¿no? Ay, es que está precioso tu niño, ¿no? Ujú. Y ese tiranito que vas haciendo precioso, precioso, cuando te llega a los 6 7 8 años, donde ya se te revela, y tú dices, en esta parte lo hemos platicado en el ojo clínico, y cuando volvemos a lo mismo, estos papás dejan de asistir y no concretar estas reuniones, es como dices, híjole, nos tratamos como a veces de ser humanos y decir, pues ojalá y no le vaya tan mal, ¿no? Eso y otra de las cosas que tiene que ver mucho con este bloque, ¿no? De entrevista con el amor. Este tiranito o esta tiranita en algún momento va a ser adulto y va a buscar unas relaciones de pareja justo muy similar como la de sus padres. Alguien que pueda someter. Porque hoy, como esa mirada es, yo, niño, niña, adolescente, someto, ahora voy a someter al otro, Sí, ¿no? Y quién sabe si en realidad encuentras a alguien que se someta, porque como la mayoría hoy ya somete a ya, sus padres, pues van a ver ahí dos tiranos sí, claro. teniendo una relación psicoafectiva, una relación de amor, donde no quiero imaginar qué va a pasar. O sea, va a ser campal, ¿eh? O sea, esto va a ser campal. Sí, yo creo que me gustó como, y te lo comentaba, como hacer este espacio, precisamente como para invitar, ¿no? A estos papás, dices tú, bueno, a lo mejor ya decidimos ser papás y estamos en esta lucha, ¿no? Estamos en este andar, en este camino, pero también hacernos esa pregunta de, ¿realmente queremos crecer? O sea, queremos crecer como padres para poder invitar a mi hijo a que él empiece a hacer un cambio diferente,
o realmente solo vamos como a medio a pintar la información, ¿no? Y que entonces sigamos en este andar, ¿no? Siempre, como tú le decías, en esta parte como de victimizarnos como padres de, es que no me hace caso, es que no me pone atención, es que ya me gritó, es que me aventó la comida, es que entonces no sé qué hacer, ¿no? Porque ese es el discurso. ¿Acaso tendré yo problemas con mi niño interior, no? Y todas estas cosas que luego tú dices, a ver, es parte de, pero no es todo. Ahorita es el cómo te percibes, el que en realidad no has crecido, en que en realidad ni siquiera tienes un lugar. Muchos padres y madres de familia no tienen un lugar en el sistema familiar más que el único lugar o acto simbólico que hacen es el que provee, es el que da dinero Claro. y además no es suficiente. Sí, ¿no? Y yo creo que también en esta parte importante cuando el discurso de los papás es como, es que conmigo no se comporta así, ¿no? Y el niño va con otra persona externa, primo, tío, hermano, y dices, ay, ¿cómo contigo sí se está quietecito, ¿no? Y con nosotros no podemos parar, ¿no? Y es como dices tú, bueno, es que no es cuestión del niño, es Ujú. cuestión de tú como adulto, cómo estás mandando esa información, esa educación, esos límites, ¿no? Y además, yo creo que una de las problemáticas que se les viene a muchos padres de familia, y de verdad se les viene, es van a ser violentados de adultos, adultos mayores, porque están generando tiranías. Dos, y fuerte esto, prepárense porque el tema de las adicciones viene duro con sus hijos. Porque estas tiranías que están ejerciendo, estas tiranías que están también alimentando, en algún momento los escapes son las adicciones. O sea, viene un tema muy, muy pesado para todas aquellas personas que son padres y madres de familia, que tienen tiranitos o que están cosechando tiranitos y tiranitas. Sí, yo creo que también es importante como invitar, ¿no? Y tú le decías, a lo mejor no sé si no esté como acorde, pero invitar a precisamente a estas personas que si en algún momento quieren ser padres o quieren ser madres de familia, pues que en verdad lo piensen, ¿no? Y no una, ni dos, ni tres, sino las veces que sean necesarias, si van a tener la capacidad para poder enfrentar este reto, porque en verdad es un reto muy complejo, en verdad muy complejo que tú dices, obviamente no se acaba, ¿no? Y no se va a acabar. Pero, ¿qué va a ser la diferencia? Que va a venir un adulto hijo tuyo, a lo mejor a pedirte un consejo como padre, y no a quejarse, ¿no? Porque es muy diferente que hoy que mi hijo ya tiene 30, 40 años y ya tiene una familia, venga a quejarse de sus cosas con su mamá o con su papá. Ujú. Y deja, bueno, tú a lo mejor se pudiera quejar, pero que la mamá o el papá, quizás a lo mejor Le de resuelva. 50 60 años, le resuelva, y no Claro. nada más le resuelva, aparte le bonifica, y todavía dice, ¿cómo es posible que mi criatura del Señor, no? Sí, ¿no? Y volvemos a lo mismo. Creo que tenemos que estar, yo creo que nosotros y yo creo que las nuevas generaciones que realmente quieran dedicarse a estas áreas, pues preparados, ¿no? Porque en verdad se viene, como tú lo dijiste, complejo. Y no se viene complejo con los niños, que como tú lo dices, esa es nuestra fuente, los niños, los adolescentes, sino que va a ser tan complejo poder trabajar con unos padres de familia que precisamente son unos padres de familia en la parte como física, el presencial, pero que tienen una regresión a un niño de 5 o 6 años, que hacerlo construir, crecer y madurar, creo que nos va a costar mucho trabajo, ¿no? Y sí, digo, tú, yo, las compañeras con las que estamos, hemos tenido estas semanas tan cansadas, que a veces lo único que nos alienta es decir, pues por los niños, ¿no? Por los adolescentes, porque cuando estás adentro con ellos en el consultorio, créeme que la dinámica es muy, muy diferente, ¿no? Es algo que te alimenta la parte profesional y dices, claro, por eso lo estudié, por eso estoy aquí, porque me gusta. Y lo hemos dicho, no por realmente la cuestión económica, porque realmente no es un, algo que nos genere realmente una riqueza que tú digas, újule, ¿no? O sea, Ujú. me hago rico con 2 pacientes y con 5 al año, uy, me va súper bien, ¿no? Y tú dices,
No, no es eso, sino yo creo que nuestra paga es realmente que el niño realmente te pueda, incluso hasta hacer un dibujo, ¿no? Cuando tú me dices, y he cometido a veces ese error de decir, ay, bueno, no, ¿no? Los vamos como guardando, ¿no? Pero si realmente son como esa parte donde el niño te regala un dibujo y te dice, toma, te lo hice para ti, ¿no? En verdad son simbolismos que son un significado tan importante que tú dices, ay, ¿no? Ujú. Son simbolismos muy importantes, significativos y también de gran lucha, Claro, ¿no? Porque muchas veces los niños o las niñas no tienen un lugar seguro para hablar de sus afectos, porque hasta eso, ¿no? Aunque son súper mega consentidos, no son hogares donde se contienen afectos, ¿no? Se malcrían los afectos, no se contienen los afectos, sí, ¿no? O sea, sí, lamento decirlo, pero hoy estas generaciones de adultos, que se supone son adultos, ¿no? Están siendo generadores de tiranos y tiranas a más no poder, ¿no? Y yo creo, y bueno, vamos a ir cerrando, así como un tip, ¿no? De verdad, papá, mamá, acércate a estos espacios, escucha, pide una cita, dos, para que puedas comprender cómo está tu sistema familiar. Y hace un rato quería comentar algo que una vez yo escuché y que me parece como muy interesante, ¿no? Y ojalá que todas las personas puedan llegar hasta esta parte, hasta este final del video. Tengo una paciente, que ella decía de su abuela quien la crió, ¿no? Y que tenía una tablita que le nombraba la Teresita. Y bueno, esta abuelita agarraba y se agarraba a chingadazos a esta paciente, ¿no? Hasta cuando llega a los 16 17 años, la misma abuelita agarra y le rompe la Teresita a la mitad y le dice, ten, aquí está la Teresita, ¿no? Porque ahora la misma vida se va a encargar de darte tus chingadazos, ¿no? Y claro, cuando eres un adulto dices, muchas Teresitas con las que nos vamos enfrentando, porque eso es la vida, ¿no? En verdad es que la vida está más llena de momentos de Teresitas que de momentos gratos. sí, ¿no? Y yo creo que también es importante y hacerles hincapié a estos papás de qué función también tiene esa Teresita, Claro, ¿no? claro. Porque obviamente esa Teresita tiene una función si realmente vas a saber trabajar esa Teresita. Y esa Teresita en verdad va a servir como una super mega ayuda para que el niño en verdad pueda ser un niño y tú puedas ser un adulto. Ujú. Y que ese niño pueda transitar la infancia, la adolescencia y sea un adulto y pueda afrontar y enfrentar todas las vicisitudes que tiene la vida y no va a flaquear. Sí, y yo creo que también ya dirías tú en esta parte como ya de cierre, pues invitarle, volvemos a lo mismo, ¿no? A estas personas jóvenes que se están preparando pues en esta área, tú que eres docente, ¿no? De esta área, en verdad, que en verdad se comprometan con su profesión, ¿no? Porque hemos visto muchas situaciones en que pues está tan titubeante la información porque realmente no nos comprometemos con nuestra profesión, ¿no? A veces nosotros en broma te decimos, ay, no, ya nos cansamos de tantas lecturas, que a veces sí, a lo mejor por nuestras demandas personales no logramos leerlas, ¿no? Pero yo creo que sí estamos como en ese caminar de necesito información, ¿no? Sí me voy a poner a ojear un poco este tema. Sí ya me llegó un caso con esta situación, bueno, hay que leer, ¿no? Ujú. Las reuniones de análisis clínicos es como de, bueno, ya nos retroalimentamos con información que tiene una compañera, el compañero, la otra compañera contigo y tú dices, bueno, ya es como también aclarar esa información y decir, bueno, ¿qué me toca? Pues informarme, estarme preparando, ¿para qué? Pues para brindarle un mejor servicio a estas personas que vienen a nuestros espacios, ¿no? Pero cuando no te preparas, no hay una información clara y ni siquiera tú te preparas personalmente, dices, ¿cómo vas a brindar ese apoyo al otro, ¿no? Cuando te lo pida. Ujú. Pues bueno, creo que esto puede dar para más y más Sí, temas y pues vamos a ver también cómo le va este video, porque bueno, hemos tenido éxito con hablar acerca del amor, pero como este amor puede ser que sea un poco no tan grato, sí, porque claro. esta charla tiene que ver mucho con el amor, y si la pensamos, tiene que ver mucho con cómo enseñarles a nuestros hijos y hijas desde ahorita a generar vínculos saludables para que en algún futuro no sufran lo que tu mamá, tu papá
quizás nosotros en algún momento hemos sufrido con el tema del amor, Claro. porque va a ayudar mucho. Y yo creo que si también en algún momento lo sufren, porque obviamente a veces es inevitable, pues que sepan resolver. Claro, y va a ser fácil de resolver. Claro. Pero bueno, pues muchísimas gracias, esperemos que les guste este video y de verdad cualquier duda, pregunta, comentario e incluso ahora sí hasta reclamo, pues bienvenido, ¿no? Estamos dispuestos a escucharles y a recibir quizás hasta esos comentarios que probablemente para ustedes digan, no me gustó, no me agradó, no estoy de acuerdo, con todo gusto, dijera Marisol, estamos abiertos para escucharles y será para nosotros un gusto y un honor compartir este espacio y que podamos construir estos tejidos amorosos. Sí, ¿no? Como dices, pues invitarles a que precisamente nos compartan, ¿no? Sus ideas, consejos, a lo mejor algún reclamo, porque para eso es para nosotros pues algo que nos va a ayudar también, volvemos a lo mismo, a estudiar, ¿no? A analizar, a comprender y que nos brinden también pues esto para poder informarles a ustedes más sobre estas situaciones y pues nos estamos viendo en el siguiente video. Adiós. Adiós.